Un rico empresario injustamente despide a una empleada negra. Después de conseguirla, años después, queda embarazada. Su hijo contratado en la empresa del hombre rico, y el hombre se sorprende cuando escucha el apellido del hombre negro. Amara Grant estaba en pie frente al escritorio de Richard Collins, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La silla de cuero debajo de ella se sentía fría, como no era para ella. Richard no lo había hecho. Levantó la vista de los papeles que estaba revisando. El suave rasgueo de su pluma era el único sonido en la habitación, y estaba poniendo sus nervios aún más. Finalmente, Richard dejó su bolígrafo y se recostó en su silla mirándola. Con esa misma expresión calculada, ella había visto tantas veces antes a Amara, que dijo su voz tranquila pero distante: «Supongo, esto no se trata de trabajo». El corazón de Amara golpeó en su pecho, que había ensayado esta conversación en su cabeza durante días. Pero ahora sentada aquí, frente a él, la voz se sintió atascada en su garganta. Tragó saliva y se obligó a hacerlo. «Habla, no es ella», dijo suavemente, mirando sus manos. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue Richard sofocante. No se movió, no reaccionó. Era como si no hubiera escuchado. Los segundos se alargaban, en cada uno más pesado que el anterior, hasta que finalmente habló. «Ya veo que fue nada más». Amara parpadeó y su corazón seguía acelerado. «Es tuyo», Richard añadió, tratando de mantener su voz firme. «Pensé que deberías saber». Richard suspiró, inclinándose adelante en su silla, con los codos sobre su escritorio, mientras juntaba sus dedos delante de él. Amara comenzó su tono frío y medido. «Esto es desafortunado. Desafortunado». Su voz vaciló. La incredulidad se arrastró. Ella había esperado que se enojara. «Tal vez, pero esta indiferencia sí», Richard dijo mirándola directamente a los ojos. Ahora su expresión fría. «Deberías haber sido más cuidado». Su estómago retorcido. Nosotros fueron cuidadosos. Claramente no fueron lo suficientemente cuidadosos». Él respondió que sus palabras la atravesaron. Como hielo, echó hacia atrás los ojos, estrechándose ligeramente. «Y ahora estás diciéndome porque tú lo que esperas que haga. Haz algo al respecto». La garganta de Amara apretada. No había pensado hasta aquí. Adelante, ella no había esperado que fuera así. Esto no había pensado que sería tan frío. Pensé, ¿qué querrías saber?, ella dijo. En silencio pensé que tal vez podríamos imaginar. Algo en el rostro de Richard se endureció. «Descubre algo, Amara. Ya sabes cómo. Estas cosas funcionan. Estoy casado, tengo una familia, una reputación». Esto hizo un gesto entre ellos. Nunca se suponía que fuera nada más que lo que fueron las palabras. La golpeó como un puñetazo en el estómago que tenía. Sido una tonta. Se dio cuenta que ahora es tarde. Noches en su oficina susurraban promesas, momentos robados que se había permitido. Creía que era algo real, pero para él siempre había sido algo desechable. Amara se enderezó y recogió en lo último de su coraje. «Me quedo con el bebé». Richard suspiró de nuevo, levantándose de su escritorio y caminando para pararse frente a ella. «No puedo involucrarme en esto. Amara, sabes que esta conversación nunca sucedió. Entiendo que su sangre corría. Frío. Lo que simplemente te estás alejando. Yo tengo que decirlo con voz firme, pero tranquila. Tú también deberías». Amara se puso de pie, ira empezando a arder en su pecho. «No puedo. Solo aléjate de Richard. Es tu hijo también». La mandíbula de Richard se tensó. «Amara, te advierto que dejes pasar esto. Cuidé de ti, pero si haces de esto un problema para mí, me aseguraré de que te arrepientas». Se le cayó el corazón. «¿Qué estás diciendo?». Él no respondió de inmediato, simplemente regresando a su escritorio cuando se recostó.
Su expresión era helada. Estoy diciendo, este es tu último día en Collins. Los asociados Amar congelaron lo que eres. Déjalo ir discretamente. Ya he hablado con RRH. Su tono era serio, impersonal. Recibirás una indemnización paquete, por supuesto. Pero después de hoy, ya no soy empleado aquí. Las palabras golpearon. Ella como un golpe. Me estás despidiendo porque estoy embarazada. Gracias a ti estoy protegiendo a mi familia. A Mara y a ti deberías protegerte. Se inclinó, adelantó ligeramente, su voz baja y peligroso. Si intentas venir detrás de mí, me aseguraré de que nunca trabajes en esto. La industria volvió a estrechar las manos de Amara Furia. E incredulidad, Waring dentro de ella. Ella se quedó allí mirando al hombre que había una vez confió. En el hombre que ahora miraba a ella como una amenaza. Se tragó el nudo en su garganta. Nunca pensé que lo harías, haz esto. Nunca. Debiste haber pensado cualquier otra cosa. Richard respondió con su voz tranquilo, como si esto fuera uno más trato comercial con él. Amaras visión borrosa con lágrimas no derramadas, pero ella los apartó con un parpadeo, y ella no lloraría. Delante de él, ella no le daría eso satisfacción. Sin otra palabra, ella se dio la vuelta y salió de su oficina, como ella regresó a su escritorio. Las piernas se sentían como si estuvieran avanzando. Piloto automático. Sus manos se movieron mecánicamente mientras empacaba sus cosas. Cada artículo que se desliza en su bolso se siente más pesado que el último. En el ascensor hasta el vestíbulo la miró fijamente. Reflejo en las paredes pulidas intentando para mantenerse unida, pero por dentro ella estaba desmoronando. Su trabajo, su futuro, que tenía todo, ha sido arrancado en cuestión de minutos. Y ahora estaba sola, embarazada, desempleado y en la lista negra de la industria en la que había trabajado tan duro. Triunfar. En las lágrimas finalmente cayeron cuando ella salió a la calle y sintió invisible, solo otro en la multitud. No uno sabría alguna vez la verdad. Richard Collins se había asegurado de eso, pero como ella se alejó del edificio que tenía una vez sostuvo su futuro. Ella puso una mano en su estómago donde estaba una nueva vida comenzando a crecer. Ella no estaba sola. Ella todavía tenía a su hijo, y de alguna manera sobreviviría. A la luz filtrada a través las persianas, en el dormitorio de Tyrell. Largas sombras en el suelo, donde estaba frente al espejo ajustándose la corbata por quinta vez. Fue su primer día en Sims Associates, y sus nervios estaban zumbando bajo su piel como electricidad. Luciendo agudo, murmuró para sí mismo, tratando de mentalizarse mientras se enderezaba su postura. Desde la cocina el sonido de agua hirviendo para el té rompió el silencio. Tyrell pudo escuchar a su madre moviéndose, preparándose para su día. Sonrió para sí mismo pensando en cómo orgullosa que estaría una vez que él regresara a casa con historias sobre su primer día, que revisó su teléfono 5 minutos hasta que tuvo que dejar tiempo para obtener la bendición de su madre. El día que viene entrando a la cocina, encontró a Amara ya sentada en el pequeña mesa redonda con las manos envueltas alrededor de una taza. Ella miró hacia arriba cuando él entró, dándole una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Mamá, ¿cómo puedo? Mira, Tyrell sonrió, girándose para presumir su traje el primer día en Collins. Asociados. Esto es grande, ¿verdad? Amara asintió lentamente y apretó los dedos. Alrededor de la taza. Sí, Tyrell, es grande. Tyrell se detuvo en seco. Algo en su voz lo sacó del camino. Emoción que esperaba ver en ella no estaba allí. En lugar de eso, parecía preocupada. ¿Estás bien, mamá?, preguntó viniendo a sentarse. Frente a ella, no pareces tan feliz sobre esto, ya que pensé que serías de Amara. Los ojos se posaron en el vapor que se elevaba desde su té, evitando su mirada. Estoy feliz por tú. Yo simplemente no sé sobre ese lugar. El ceño de Tyrell se frunció. ¿Qué quieres decir? Es Collins Associates. Es una de las principales empresas de seguros del país. Este podría ser enorme para mí, para nosotros, lo sé, cariño.
dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Pero ese lugar no es lo que tú. Creo que se quedó mirando su confusión, extendiéndose por su cara. ¿Qué haces? ¿Conocías a alguien que trabajara? Por eso te preocupa. Amara, apriétala. Suficientemente duro, pero ahora, cuando estaba en la cúspide de algo grandioso, que ella parecía estar conteniéndose con cuidado. Repitió su tono acercándose. Frustración. Mamá, esto es lo que hemos ido trabajando para durante años. No fui a través de toda esa escuela y esos pasantías por nada. Este trabajo podría cambiar todo por nosotros. Lo sé, dijo, mirándolo finalmente, sus ojos sombreados con algo que parecía miedo. Pero no todo es lo que parece. Tyrell frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Vamos, mamá, ¿por qué dices todo esto? Ahora estabas emocionado cuando te lo dije por primera vez. Usted. Suficientemente duro, pero ahora cuando estaba en la cúspide de algo grandioso que ella parecía estar conteniéndose con cuidado, repitió su tono acercándose frustración. Mamá, esto es lo que hemos ido trabajando para durante años. No fui a través de toda esa escuela y esos pasantías por nada. Este trabajo podría cambiar todo por nosotros, lo sé, dijo, mirándolo finalmente, sus ojos sombreados con algo que parecía miedo. Pero no todo es lo que parece. Tyrell frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Vamos, mamá, ¿por qué dices todo esto? Ahora estabas emocionado cuando te lo dije por primera vez. Usted. Sobre el trabajo, Amara dudó de nuevo, y Tyrell sintió la tensión entre ellos crecer más grueso. Era como si hubiera algo no dicho, algo pesado flotando sobre su conversación. Él no podía entender qué había cambiado. Simplemente no quiero que te lastimes. Finalmente, dijo su voz apenas un susurro. En algunos lugares tienen sombras, Tyrell. Cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. El ceño de Tyrell se profundizó. Shadows. Mom, es un trabajo, una oportunidad. No soy alguien niño caminando hacia una trampa. Esto va a ayudarnos. Te va a ayudar a Mars. Los hombros se hundieron y... Por un momento, ella parecía mucho mayor de lo que jamás había visto. Ella solo ten cuidado y prométeme que él se ablandó al ver el peso de lo que sea. Ella estaba cargando, pero él no. Entiendo por qué. Tendré cuidado. Pero tienes que confiar en mí. He trabajado duro para esto y no lo voy a dejar. Si algo lo estropea... Ella asintió. La preocupación nunca abandonó su rostro. Confío. Tyrell, siempre te he puesto de pie. Mirando su reloj, tengo la cabeza afuera. Te llamaré más tarde, vale. Amara sonrió, aunque era delgada como. Si le costara algo, buena suerte, bebé. Tyrell besó ella en la frente antes de agarrar su maletín y dirigiéndose hacia la puerta. Pero justo antes de salir, él la miré y ella todavía estaba sentado en la mesa mirando hacia abajo su té, su rostro demacrado y tenso por él. La primera vez que la duda parpadeó en su pecho, pero se lo quitó de encima. Este era su momento y nada iba a detenerlo. El viaje en metro hasta Midtown se sintió como el comienzo de algo grande. Tyrell se encontraba en el auto abarrotado, agarrando el poste. Sus pensamientos acelerados. Esto era todo lo que él había trabajado para dar el primer paso hacia una carrera exitosa. Y no iba a dejar que la extraña advertencia de su madre entre en su head. Collins Associates fue uno de los nombres más importantes de la industria. No contrató a cualquiera y venció a cientos de solicitantes para obtener aquí. Si su mamá estaba preocupada, era probablemente solo sean nervios. Después de todo esto fue un gran cambio, y tal vez ella simplemente estaba asustado de lo que significaba para su futuro. Él habló con ella sobre eso. Más tarde, cuando ella no estaba tan nervioso al salir de la estación de metro, Tyrell se detuvo al pie de Collins Associates. Construyendo la torre de cristal se alzaba sobre él.
elegante e imponente, la luz del sol reflejada en su superficie, espejada que hace que brille como algo salido de un sueño. Tomó una profunda, respiró y cuadró los hombros. Esto es, pensó que aquí es donde todo comienza. Dentro del vestíbulo estaba lleno de Grant, con el quiet buzz de los profesionales moviéndose rápidamente a donde lo necesitaran, para que Tyrell se registre con el recepcionista. Y en cuestión de minutos estaba siendo conducido escaleras arriba por su supervisor Miss Robinson, una mujer sensata con ojos agudos y un ritmo rápido. «Bienvenido. A bordo de Tyrell», dijo mientras caminaban. «En el ascensor esperamos mucho. De su parte, gracias», señora Tyrell respondió. Sus nervios se vuelven excitación otra vez. «Estoy listo para empezar, señorita Robinson». Le dio un breve asentimiento. «Bueno, esperemos que lo hagas. Vive a la altura de tu potencial». Caminaron a través de la oficina. Un laberinto de cubículos y salas de reuniones con paredes de cristal. Todo parecía impecable y de alta tecnología. La gente estaba ocupada, concentrada en su trabajo. Apenas levantó la vista cuando Tyrell pasó. Podía sentir la intensidad del lugar, la presión de actuar mientras se movían. A través del suelo, Tyrell lo vio. Richard Collins, el propio CEO, hablando a un grupo de altos ejecutivos. Tyrell. No pude evitar sentir una oleada de admiración. Este era el hombre que había construido la empresa desde cero. Hombre que encarnó todo Tyrell quería lograr. Pero a medida que pasaban, la mirada de Richard se dirigió hacia él. Sus ojos se encontraron solo por un momento y Tyrell se congeló. La cara de Richard no lo hizo. Cambiar su expresión seguía siendo neutral, profesional. Pero había algo en sus ojos, un breve destello de reconocimiento, casi como una sombra pasando sobre sus pies maestros. Entonces se fue. Richard volvió a su conversación sin otra mirada. Tyrell se quitó de encima sensación extraña y seguí caminando. Probablemente fue solo su imaginación. Richard Collins no lo sabía, solo otro nuevo empleado. Todavía algo sobre la mirada atrapada en él, persistente en el fondo de su mente. Como Miss Robinson lo acompañó a su escritorio y le dio sus primeras tareas a medida que avanzaba el día, Tyrell se centró en su trabajo, la emoción, de empezar de nuevo dejando de lado cualquier dudas persistentes. Aquí era donde él pertenecía y él iba a demostrar él mismo. Pero incluso cuando se arrojó en sus tareas, resonaban las palabras de su madre. En su cabeza, algunos lugares tienen sombras. Tyrell, cosas que no ves hasta que es demasiado tarde. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar la idea de que no estaba en ningún peligro. Estaba aquí para tener éxito en cualquier cosa. Sombras que su madre temía que no pudieran. No lo toques aquí, no. Ahora la oficina se había asentado en un ritmo a media mañana. Un silencioso zumbido de teclados y murmuró conversaciones que llenan el espacio abierto. Tyrell se sentó en su nuevo escritorio, con los dedos volando a través de las teclas, mientras él se familiarizó con el flujo de trabajo. Su supervisora, la señorita Robinson, le había dado él una pila de documentos para revisar. Y si bien el trabajo fue sencillo, el peso del entorno lo presionaba. Collins Associates era un lugar serio, y todos a su alrededor parecían láser concentrado. Pero no importa lo mucho que lo intentó. Para concentrar sus pensamientos, mantenidos volviendo a ese breve momento, más temprano en el pasillo de Richard Collins, sus ojos se encontraron con los suyos por solo un segundo. Ese destello de reconocimiento, Tyrell frunció el ceño, hojeando las páginas del informe frente a él. No lo hizo, tiene sentido. Richard Collins no lo sabía. Él no podía conocerlo. Él solo era otro nuevo empleado en una empresa de cientos, tal vez incluso miles. ¿Por qué lo harían?
El feo se dio cuenta de él y empujó el pensé a un lado, que probablemente era solo nervios. Nervios del primer día. Tyrell tenía siempre sido propenso a pensar demasiado, especialmente cuando algo grande estaba en lo que necesitaba para concentrarse, demostrar su valía y mostrar a los superiores que él pertenecía aquí. La hora del almuerzo iba y venía. Tyrell comía rápidamente en su escritorio, sin querer desperdiciar en un solo minuto. Había escuchado eso Collins Associates. Era un asesino, lugar del jugador, donde las personas fueron juzgadas por su productividad, y él no estaba a punto de retrasarse en los informes que había recibido. Asignados eran densos, pero aró a través de ellos, decididos a hacer un buen impresión. Pero a medida que avanzaba la tarde, ese extraño sentimiento de antes se mantuvo retrocediendo. No se trataba solo de la forma en que Richard Collins lo había mirado. Había algo más, algo acechando bajo la superficie que él no podía identificarlo. No fue hasta más tarde, cuando la señorita Robinson vino a comprobar su progreso, que la inquietud se instaló de nuevo. «Lo que estás haciendo, bueno, Tyrell», dijo mirando por encima de su hombro en la pantalla. «Buen ritmo, gracias». Tyrell respondió inclinándose ligeramente hacia atrás. «Estirarse simplemente, tratando de seguir el ritmo, todo lo estás manejando muy bien, sigue así». Ella comenzó a alejarse, pero luego hizo una pausa y volvió la cara. De repente más serio. «Ah, y casi olvidé que el señor Collins quiere verte en su oficina ahora». Tyrell parpadeó. «Señor Collins, sí». Ella no dio más detalles. «Él está en el piso 40. Puede subir ahora, señorita». Robinson se fue sin otra palabra, dejando a Tyrell sentado en su escritorio atónito. ¿Por qué querría Richard Collins verlo en su primer día? Nada menos que su. El corazón comenzó a latir con fuerza mientras se levantaba y se arregló la chaqueta. Esto no era normal. Era que los nuevos empleados no obtuvieran convocado por el CEO de la nada. Él miró a sus colegas, pero no alguien más pareció notarlo, mientras se dedicaron a su trabajo. Tyrell hizo su camino al ascensor. Sus palmas crecen húmedo. Trató de estabilizar su respiración. Esto podría ser una buena noticia, ¿verdad? Richard había quedado impresionado por algo. En su currículum, algo que destacó. Tal vez quería darle la bienvenida personalmente Tyrell a la empresa. Pero incluso cuando él trató de calmarse, con una pequeña voz en el fondo de su mente, susurró algo más oscuras. Las palabras de su mamá de esa mañana. Resonó de nuevo. Algunos lugares tienen sombras cuando las puertas del ascensor se abrieron en el Tyrell, piso 40. Fue recibido por una atmósfera completamente diferente a la de ocupados, niveles inferiores del piso ejecutivo. Era más silencioso, más pulido, con ventanas del piso al techo que conducían a la luz de la tarde. Todo sobre esto, el lugar se sintió importante desde el elegante. Muebles para la suave alfombra bajo los pies. Se acercó al mostrador de la recepcionista, tratando de ignorar el nudo que se está apretando su estómago. «Estoy aquí para ver al señor Collins Tyrell Grant». La recepcionista, una mujer, con una postura perfecta y una cálida sonrisa, asintió y señaló la gran mesa de madera. Puertas detrás de ella. «Él está esperando que vayas». Justo en Tyrell vaciló por un momento, sus nervios ahora en pleno apogeo. Y luego, tomando, respiró hondo y abrió las puertas, y entró en la oficina de Richard Collins. La habitación era enorme, con una panorámica vista del horizonte de la ciudad, que hizo Tyrell se siente aún más pequeño de lo que ya era. Richard se sentó detrás de una gran mesa de caoba, escritorio de espaldas a la ventana, mirando sobre unos papeles que no levantó la vista inmediatamente, y por un breve momento, Tyrell se quedó congelado, sin saber qué hacer. Finalmente, Richard levantó la vista. Tyrell, inexpresivo, entra y tiene un asiento. Tyrell cruzó la habitación y se sentó sentado en el sillón de cuero frente al escritorio. Su corazón sigue acelerado. Richard, la presencia de Collins era intimidante,
incluso más aún en el silencio de su oficina. Richard comenzó su voz tranquila, pero medido. «¿Cómo va tu primer día?» Tyrrell tragó, tratando de mantener su voz firme. «Buen señor, he estado trabajando en los informes, señorita Robinson me dio. Todo va bien, hasta ahora». Richard asintió y colocó los papeles. A un lado, su mirada se agudizó ligeramente, estudiando a Tyrrell más de cerca. «Ahora que eso, es bueno escuchar». Por un momento que hubo silencio. Richard se reclinó en su silla. Sus ojos nunca abandonan los de Tyrrell. Allí había algo extraño en su forma de ser, mirándolo como si estuviera buscando algo o tratando de colocarlo enrejado. Sentí que la tensión crecía en la habitación. ¿Hay algo específico que querías? Háblame sobre el señor. Collins Richards. La expresión no cambió. Eres nuevo aquí. Tyrrell recién comienza, pero tu nombre me llamó la atención. El pecho de Tyrrell. Apreté mi nombre, sí, los ojos de Richard. Se redujo solo por una fracción de segundo, antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. Grant, ¿no es así? Tyrrell asintió lentamente, sin estar seguro. ¿A dónde iba esto? Sí, señor. Tyrrell, la mirada de Grant. Richard se detuvo en él durante un momento. Después se recostó en su silla. Su cara ilegible es un fuerte. El nombre me recuerda a alguien con quien solía. Sé que el corazón de... Tyrrell latía con fuerza en su pecho. Ahora podía sentir el peso de las palabras de Richard flotando en el aire. Es posible que Richard supiera que de alguna manera en esta breve conversación él había descubierto quién era realmente Tyrrell. Pero Richard no presionó más. Sonrió levemente una sonrisa profesional. Eso no llegó a sus ojos. Me gusta realizar un seguimiento de los nuevos talentos que llegan a la empresa de la que esperamos grandes cosas. Tú, Tyrrell, sigue con el buen trabajo. Tyrrell forzó un asentimiento sin saber qué más decir. Gracias, señor. No lo decepcionaré. Richard miró los papeles sobre su escritorio, señalando el final de buena conversación. Puedes volver a ella. Entonces, Tyrrell se levantó con las piernas, sintiendo inestable, mientras avanzaba hacia el puerta. Pero justo cuando alcanzó a manejar, la voz de Richard lo detuvo. Oí Tyrrell. Tyrrell volvió la mano todavía en la puerta. Si alguna vez necesitas algo, Richard dijo, que su tono aún era tranquilo, pero mezclado con algo que Tyrrell no pudo identificar. Bastante mi puerta. Siempre está abierta. Tyrrell asintió de nuevo y tragó saliva. Ten eso en cuenta. Con eso dio un paso fuera de la oficina. Su corazón seguía acelerado en su pecho. La puerta se cerró suavemente detrás de él y Tyrrell estaba en el pasillo tranquilo, tratando de procesar lo que había simplemente sucedido. No había ninguna razón para Richard Collins se interesara por. No hay razón para que llame a Tyrrell. En su oficina, el primer día, y todavía algo sobre la forma en que Richard había. Lo miro, de la manera que había mencionado su nombre. Se sentía como más que una coincidencia. El viaje en ascensor de regreso se sintió más largo de lo que debería haber sido. Tyrrell devolvió a su escritorio. El ruido de la oficina se apoderó de él, pero así fue. Poco para calmar la inquietud que se retuerce en su instinto. Su madre había estado allí. Había algo extraño en este lugar, y Tyrrell no podía evitar la sensación de que le faltaba algo importante. La llave hizo clic en la cerradura, mientras Tyrrell abrió la puerta del apartamento. El aroma familiar del hogar lo recibió. Amara está cocinando el leve indicio de lavanda que siempre usaba para limpiarla. Lugar la comodidad del mismo era casi suficiente para sacudirse la extraña tensión que lo había seguido a casa. Después de su primer día en Collins Associates, casi dejó su maletín suavemente junto al puerta, aflojándose la corbata mientras entraba. En la sala, Amara estaba allí sentada, en el sofá con un libro abierto en su regazo, aunque sus ojos no estaban en la página, que levantó la vista cuando él entró en su expresión. Ilegible,
¿Cómo fue que ella le preguntó? Voz tranquila, pero con un toque de algo. Tyrell no pudo ubicar a Tyrell. Dudó. ¿Cómo se suponía que debía hacerlo? Describir su día, la emoción de comenzando un nuevo capítulo, lo extraño sensación de ser observado, de ser conocido. Los ojos de Richard Collins que parpadean de reconocimiento, de que había sido un torbellino de confusión, emoción e inquietud. Todos envueltos, estuvo bien, dijo Tyrell, tratando de sonar convincente mientras estaba sentado abajo en el sofá junto a ella ocupada. Me tienen trabajando en un montón de información, que estoy tratando de tener una idea del lugar. Amara asintió lentamente, pero su mirada se demoró en él por un momento demasiado largo. Ella no estaba convencida de nada inusual. Sucedió Tyrell. Hizo una pausa, sin estar seguro de cómo mucho que compartir. No, realmente comenzó, pero luego se detuvo. No tenía sentido esconderse. Es que su madre ya parecía nerviosa. Todo el trabajo bueno, en realidad lo conocí Richard Collins. Hoy la mano de Amar apretado alrededor del borde de su libro. ¿Lo conociste, Tyrell? Asintió. Sí, me llamó a su oficina. No tengo idea de por qué fue extraño, quiero decir. Él es el director ejecutivo, ¿por qué le importaría? Una nueva empleada, Amara, se quedó en silencio. Los ojos se oscurecieron mientras miraba hacia otro lado. Tyrell notó la tensión en su postura, forma en que sus hombros se pusieron rígidos. La mención de Richard no le sorprendió. No de la manera que él pensó que ella estaría allí. Algo más estaba pasando. Se inclinó adelante, su voz suavizando. Mamá, ¿lo que es? ¿Por qué actúas así? Amara, el aliento quedó atrapado en su garganta y la puso libro sobre la mesa de café, con las manos temblando levemente mientras los apretaba en su regazo. Tyrell, hay algo que yo necesito decirte, algo que debería haber dicho. Te lo dije hace mucho tiempo. Tyrell frunció el ceño, su estómago asiente. ¿A qué te refieres con ella? Temblorosa pero firme. Es verdad, Richard y yo estuvimos involucrados hace mucho tiempo antes de que usted fuera nacido. Tyrell sacudió la cabeza con incredulidad, chocando a través de él. Pero dijiste, mi padre se fue. Nunca me dijiste quién era. Usted se puso de pie, pasando una mano por su cabello, mientras su mente corría. ¿Cómo pidiste? Oculta esto de mí. ¿Cómo pudiste no decirlo? Amara también me paró y le sonaban las manos. Juntos estaba tratando de protegerte. Tyrell, no quería que crecieras. Saber qué clase de hombre es, qué clase de la voz de man. Tyrell Ross. Temblorosa pero firme. Es verdad, Richard, y yo estuvimos involucrados hace mucho tiempo antes de que usted fuera nacido. Tyrell sacudió la cabeza con incredulidad, chocando a través de él. Pero dijiste, mi padre se fue, nunca me dijiste quién era usted. Se puso de pie pasando una mano por su cabello, mientras su mente corría. ¿Cómo pudiste? Oculta esto de mí. ¿Cómo pudiste no decirlo? Amara también me paró y le sonaban las manos. Juntos estaba tratando de protegerte, Tyrell. No quería que crecieras. Saber qué clase de hombre es, qué clase de la voz de man Tyrell Rose. Una mezcla de enojo y shock. ¿No pensaste que yo merece saber quién es mi padre? Las lágrimas brotaron de los ojos de Amara, pero ella no aparté la mirada. No quería que estuvieras. Lastimé a Richard. Él no te quería cuando yo le dije que estaba embarazada. Me despidió, me aísla de todo, y cuando yo trató de encontrar trabajo en otro lugar, me incluyó en la lista negra de toda la industria. Tyrell congeló el peso de sus palabras. Instalándose, te puso en la lista negra. Amara asintió secándose los ojos. Sí, no pude conseguir un trabajo. Después de eso, no tenía ingresos, no apoyo. Solo éramos yo, tú y yo teníamos que luchar para llegar a fin de mes. Él no lo hizo. Me importa. Solo me quería fuera de su vida. Y él hizo todo lo que pudo para hacer seguro que no podría volver con Tyrell. El estómago le revolvió
al hombre que había admirado. El hombre que acababa de conocer en su oficina hoy. Su padre había hecho esto. Se había ido su madre sin nada. La había abandonado. Él, incluso antes de que naciera. ¿Por qué no lo hizo? Dime antes. Tyrell le preguntó a su voz más tranquila ahora, pero todavía llena de herido todos estos años, sobre los que me he preguntado. A él. Te lo he preguntado, pero nunca dijiste. Cualquier cosa. ¿Por qué ahora la cara de Amara se arrugó? Y ella se hundió nuevamente en el sofá. Sus manos temblaban. Pensé que podía mantenerlo enterrado. No quería que lo hicieras nunca. Sé qué clase de hombre es. Pero cuando me dijo que conseguiste un trabajo en Sins Associates, no pude ocultártelo más. Mereces saber la verdad. Tyrell simplemente no sabía cómo decírtelo. Tyrell se quedó allí mirándola. Su pecho apretado con una mezcla de emociones, ira, confusión, tristeza. Todos estos años que tuvo. Se ha mantenido en la oscuridad y ahora todo se estaba deshaciendo frente a él. Sintió una ola de náuseas. Surge Richard. Colin, su padre, había sabido de él. Esto todo el tiempo. Y no solo había abandonado ellos, pero también había trabajado activamente para destruir la carrera de su madre. No puedo creerlo, dijo Tyrell, sacudiendo su cabeza. He estado trabajando para él, sentado en su oficina, como si fuera uno más empleado. Y todo este tiempo, supo que no sabe quién eres. Amara le dijo voz débil. No te reconoció. Tyrell no sabe que ese no es la voz de Point. Tyrell se quebró con ira, surgiendo dentro de él. Nos abandonó. Mamá, él destruyó tu vida. Y ahora se supone que debemos sentarnos ahí y trabajar. Él como si nada hubiera pasado. Amara lo miró hacia él, sus ojos, suplicando que no lo hiciera. Te digo esto para que lo odies. Te lo dije porque no te quería entrando en ese lugar sin saber la verdad. No quería que consiguieras cerca de él, solo para ser herido por todas partes. De nuevo el pecho de Tyrell se agitó mientras intentaba para recuperar el aliento. Todo se sintió como estaba girando fuera de control. Toda su vida, que había imaginado a su padre como un misterio, un hombre que simplemente se había alejado. Pero la verdad era mucho peor. Caminaba la habitación pasándose las manos por la cara. Ni siquiera sé qué hacer ahora, ¿verdad? Enfrentarlo. Amara se puso de pie, colocando una mano suavemente sobre su brazo que está. Tú eliges, Tyrell, pero tienes que pensar. Con cuidado, Richard es poderoso. Podría arruinarte como él me arruinó a mí. Tyrell se encontró con sus ojos. La ira aún ardía en su pecho. No le tengo miedo. No puede. Me duele como te lastimó. Amara suspiró, su cara llena de preocupación. Solo quiero para que estés seguro. Tyrell la miró fijamente. El peso de todo se derrumba a su alrededor. No sabía cuál sería su siguiente. El movimiento fue, pero una cosa estaba clara. No podía seguir trabajando para Richard Collins. Como si nada hubiera pasado. Él no pudo seguir fingiendo que el hombre que tenía lo abandonó y destruyó la casa de su madre. La vida era solo otro CEO más. Lo entenderé, dijo finalmente con voz tensa. Pero no puedo seguir trabajando allí, no después. Esta Amara asintió con su expresión, suavizando lo que decidas. Tyrell, estoy contigo. Tyrell respiró hondo, tratando de calmar la tormenta dentro de él. Todo había cambiado en cuestión de minutos. El trabajo que había pensado sería su gran oportunidad, ahora se sentía como una traición, y el hombre al que había admirado, padre, era un extraño. Un hombre que había causado más daño del que Tyrell habría imaginado. Mientras se sentaba junto a su madre, otra vez, Tyrell sintió el peso de la verdad se asienta en sus huesos. La vida. Sabía que se había ido, y ahora tenía que hacerlo. Decidir qué hacer con las piezas restantes en su lugar. El metro retumbó. Los pies de Tyrell, mientras miraba por el ventana, su reflejo parpadeando en el túneles oscuros. Habían pasado 2 días desde su madre le había dicho la verdad. 2 días
Desde todo lo que creía saber acerca de su vida había dado un vuelco. Abajo, todavía no podía entender su cabeza a su alrededor. Richard Collins era su padre. Los puños de Tyrell se cerraron mientras los pensamientos se hundió más profundamente cada vez que repitió esa conversación en su cabeza solo. Lo hizo enojar más a su padre, el hombre que se reunió en su primer día en Collins Asociados. Lo había mirado como si no fuera nada. Más que otro empleado, el hombre que había arruinado la carrera de su madre. La puso en la lista negra y se fue sin. Lo pensé 2 veces, y ahora Tyrell estaba trabajando bajo él, como si nada lo hubiera hecho. Sucedió que el metro se detuvo con un chirrido, y Tyrell salió de sus pensamientos. Tenía que recuperarse antes de entró a la oficina y no podía dejarlo. ¿Alguien ve lo cerca que estaba del borde? Todavía no, hasta que descubrió qué hacer. Lo siguiente que hizo fue que el aire frío de la mañana lo golpeó como salió de la estación y entró las concurridas calles del centro de la ciudad. Collins Associates asomó por delante su slick glass torre que se eleva contra el cielo, que una vez se sintió como un símbolo de su éxito, lugar donde podría probarse a sí mismo. Ahora se sentía como una jaula atrapándolo en un juego retorcido que no sabía que era jugar en la oficina. Estaba lleno de gente como siempre. Cuando Tyrell entró, sonaron los teléfonos. Las voces tarareaban y el ritmo constante de los teclados llenaron el aire. Nadie le pagó mucha atención mientras se dirigía a su escritorio que le parecía bien. Necesitaba tiempo para pensar, pero en el momento en que sentó el peso de todo, se estrelló contra él de nuevo y abrió su computadora portátil. El cursor parpadea en la pantalla, pero no podía concentrarse en cada tarea que sentía sin sentido a la sombra de lo que. Ahora sabía cómo podía sentarse aquí y actuar como todo era normal. Cómo podía trabajar para un hombre que se había alejado de su responsabilidad, que lo había abandonado, y su madre, sin pensarlo 2 veces. Lo peor fue que Richard ni siquiera recordarlo. Tyrell lo había visto en sus ojos ese primer día, el breve parpadeo de reconocimiento rápidamente desestimado. A Richard, él era solo otro empleado más, cara entre la multitud. No tenía idea de quién Tyrell realmente lo era, y eso hizo la sangre de Tyrell hierve aún más. Miró a través de la oficina hacia donde el asistente de Richard estaba sentado afuera de su oficina de la esquina. La puerta estaba cerrada, ya que a menudo lo era, pero Tyrell podía imaginarlo, ahí sentado detrás de su escritorio, tan tranquilo y sereno como siempre, dirigiendo una empresa, gestionar cientos de empleados mientras él, la verdad de su pasado permaneció enterrada, no durante mucho más tiempo. Tyrell pensó sombríamente que no podía dejar pasar esto. No podía simplemente siéntate aquí, sabiendo la verdad y haciendo nada más que lo que se suponía que debía hacer. Marcha a la oficina de Richard y dile todo lo confronta. Frente a toda la empresa, lo había pensado. Lo imaginé una y otra vez en su cabeza. La cara de sorpresa de Richard ante la verdad, derramándose como una inundación. Pero, ¿y luego qué? Richard tenía influencia de poder que podía convertir fácilmente la situación en contra de Tyrell, tal como lo había hecho con su madre. Tyrell miró fijamente a su pantalla, las palabras del informe, frente a él se vuelve borroso. Juntos no podría actuar imprudentemente. Necesitaba ser inteligente al respecto, ya que la mañana pasó y Ty intentó seguir adelante, la tensión que asentía sus hombros, pero cada vez que levantaba la vista de su trabajo, la vista de la oficina de Richard se le erizó la piel. La puerta permaneció cerrada. El hombre dentro, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba justo afuera. Llegó el almuerzo. Y fue, aunque Tyrell apenas tocó su comida, su mente estaba demasiado llena, con pensamientos sobre qué hacer a continuación. No podía quedarme aquí sin trabajar. Richard,
pero él tampoco podía simplemente dejarlo, no sin antes enfrentarlo. Él necesitaba respuestas, necesitaba que Richard le diera a reconocer lo que había hecho. Pero ¿cómo? Cuando Tyrell regresó a su escritorio después del almuerzo, su teléfono vibró en su bolsillo, echó un vistazo a la pantalla. Un texto de su madre. ¿Cómo lo llevas? Ella había escrito. Tyrell suspiró, escribiendo una respuesta rápida, tratando de resolverlo. Él no tuvo el corazón para decirle cómo se sentía mucho peor hoy que antes. Ayer, Amar había estado muy preocupado cuando él se fue esa mañana. Sus ojos se llenaron con el mismo miedo que había tratado de ocultar durante años. Ella no quiso que él consiguiera atrapado en el mundo de Richard. No quería. Le dolía la forma en que ella había estado, pero Tyrell no podía dejarlo ir. No podía alejarse. Como si nada hubiera pasado. Necesitaba saber por qué Richard lo había hecho. ¿Por qué lo había hecho? La despidió. La puso en la lista negra. Los dejó con nada y necesitaba que Richard comprender las consecuencias de sus acciones. La pregunta era cómo hacer que suceda sin perderlo todo en el proceso. A medida que avanzaba la tarde, la frustración de Tyrell aumentó su trabajo. Sentí mecánica cada tarea, solo una distracción de la furia hirviendo debajo de la superficie. Mantuvo su cabeza abajo, pero por dentro sus pensamientos corrían finalmente hacia el final del día. Tyrell tomó una decisión que no podía mantener cosiendo en silencio. Tuvo que enfrentarse a Richard cara a cara. No hay juegos, pero él no podría hacerlo aquí, en medio de la oficina, no donde todos pudieran ver, donde Richard tenía todo el poder. Tyrell se levantó de su escritorio, su corazón golpeando. Necesitaba un plan, que necesitaba atrapar a Richard con la guardia baja, en un entorno donde él no tenía el control, en alguna parte afuera de la oficina donde Tyrell podía hablar libremente mientras empaca sus cosas. Una idea comenzó a formarse. Había escuchado a algunos del personal superior hablando de los planes de cena de Richard más temprano en el día. Aparentemente Richard y su familia a menudo cenábamos en un restaurante de lujo, no lejos de la oficina. Un lugar donde se podía ver donde Richard podía hacer alarde de su éxito a las personas que importaban. La mandíbula de Tyrell se apretó. Eso sería su oportunidad de ir allí. Apareció sin previo aviso y confrontar a Richard enfrente a las personas que más le importaban. Él le haría enfrentar la verdad, le haría reconocer lo que le había hecho a Amara para Tyrell y lo haría, donde Richard no podía esconderse detrás de la puerta de su oficina. El plan no era perfecto, pero era algo le dio a Tyrell un sentido de propósito, una manera para canalizar la ira que había sido comiéndolo durante días. No podía esperar. Por más tiempo, no podía dejar que Richard siguiera viviendo su mentira. Esa noche Tyrell se sentó en el metro. Las luces parpadean encima de él mientras el tren aceleraba a través de túneles, en los que sus manos estaban apretadas, puños en su regazo, su mente puesta en lo que estaba a punto de hacer. Estaba nervioso, por supuesto. No sabía cómo reaccionaría Richard. No sabía si esto explotaría en su cara, pero no le importaba. Tenía que hacerlo. No podía dejar que Richard se saliera con la suya. Lo que había hecho, no sin enfrentarse a consecuencias. Cuando llegó al restaurante, estaba tal como lo había hecho. Imaginé un lugar exclusivo con vidrio, ventanas e iluminación suave, el tipo de lugar donde la gente iba para ser vista. Como Tyrell se quedó afuera, observando el cliente en el interior. Vio a Richard casi inmediatamente. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana. Su esposa Catherine junto a él y su hijo Elijah al otro lado de ellos se reían, disfrutando su velada, completamente inconsciente de la tormenta. Está a punto de golpearles el corazón de Tyrell. Corrió mientras cruzaba la puerta, mente enfocada en una cosa
haciendo que Richard Collins finalmente lo ve tal como era. Se acercó a la mesa, el ruido de la restaurante desapareciendo en el fondo. Como caminó Richard, no lo notó. En primero estaba demasiado ocupado hablando con su esposa, haciendo un gesto con las manos mientras él contó alguna historia. Pero luego, como Tyrrell, al acercarse, los ojos de Richard se alzaron y se congeló. El reconocimiento fue instantáneo. El rostro de Richard apretó su sonrisa, desvaneciéndose mientras cerraba los ojos. Con Tyrrell, durante un breve momento, solo hubo silencio. La tensión espesa en el aire. Tyrrell se detuvo en el borde de la mesa. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Esto era todo. En el momento, todo vendría derrumbándose en el restaurante lleno del silencioso zumbido de la conversación, sobre los cubiertos tintineando contra platos y vasos. Siendo criado en suaves tostadas, fue el tipo. Del lugar donde todo estaba pulido y elegante, donde la gente surgió visto pero nunca escuchado demasiado alto, Tyrrell se paró en la entrada con el corazón acelerado, observando al hombre que una vez había sido un misterio lejano, pero ahora estaba tan cerca que casi podría alcanzar la extensión de la mano y tocar. Richard Collins se sentó en la esquina mesa, de espaldas a la ventana. Su esposa Catherine se sentó a su lado, perfectamente cabello peinado que capta la luz del candelabros. Frente a ellos estaba Elijah. Su hijo luce cada parte de un joven siendo preparado para el éxito. Se reían sin darse cuenta de la tormenta. Acercándose a Tyrrell, se tragó las palmas. Húmedo, esto era lo que había planeado para este momento. Pero ahora que estaba aquí duda, comenzó a deslizarse hacia los bordes de su tenga. En cuenta que sus dedos se movieron a los lados mientras se acercaba a su mesa, a cada paso sintiéndose más pesado que el último. Richard primero levantó la vista y sus ojos se cruzaron. El espacio y Tyrrell lo vio al instante. El destello de reconocimiento seguido por el endurecimiento de la mandíbula de Richard. Lo fácil sonrisa que había estado en el rostro de Richard durante hace un momento se desvaneció, reemplazado por algo más frío que no se puede ocultar. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El corazón de Tyrrell latía con fuerza en su pecho, y los ojos de Richard endurecieron su cuerpo, tensándose, como si se preparara para el impacto. Tyrrell llegó a la mesa parándose a solo un pie lejos. Su presencia proyecta una sombra sobre su cena familiar, perfecta. Tyrrell, Richard dijo en voz baja, y con los ojos saltando rápidamente a su esposa. Hijo, antes, volviendo a Tyrrell, ¿qué estás haciendo? Aquí Tyrrell sintió que se le aceleraba el pulso. El tono de Richard no era acogedor. Al contrario, defensivo controlado, miró hacia Catherine y Elijah, que ahora eran mirándolo con confusión. Estoy aquí por la misma razón. Tú eres Richard. Tyrrell dijo con voz firme pero entrelazada. Con la tensión de la cena, Catherine levantó un ceja, volviéndose hacia su marido. Richard es alguien de la oficina. Richard se aclaró la garganta. Expresión apretada. Sí, Tyrrell es nuevo. Empleado, un nuevo empleado. Catherine repitió, sus ojos moviéndose entre Tyrrell y Richard. Sintieron que algo estaba pasando. De Elijah, sentado al otro lado de la mesa, se inclinó hacia adelante mirando a Tyrrell, hacia arriba y abajo. No parece un trabajo típico. Conociendo a papá, ¿qué está pasando, Tyrrell? Apretóles puños a los costados. Pecho apretado con el peso de todo lo no dicho que podía sentir. La mirada de Richard ardía en él, en silencio. Súplica para dar marcha atrás, para alejarse. Pero Tiro había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. No estoy aquí por el trabajo. Tyrrell dijo que su voz, más firme, esta vez dirigida directamente.
En Richard estoy aquí por otra cosa, algo que pasó hace mucho tiempo. La expresión de Richard ensombreció sus hombros cuadrados y por primera vez, Tyrell vio algo parecido al miedo parpadear. En sus ojos, Catherine, sintiendo el cambio, se acercó más a su marido y sus cejas, frunciendo el ceño, a Richard le preguntó en voz baja, ¿qué? ¿Está hablando de Richard? No responder inmediatamente. En lugar de llegar por su vaso, sus manos firmes, pero su apretó más fuerte de lo necesario y tomó un lento sorbo de vino. Su mirada nunca abandona a Tyrell. Este no es el momento ni el lugar para lo que sea. Esto es Tyrell. Pero Tyrell lo ignoró y sus ojos se dirigieron a Catherine, luego a Elijah, antes de regresar Richard. Creo que es exactamente el momento. Y en el lugar hubo una larga pausa, tipo que se extendía demasiado lejos, como el momento antes de que una presa rompa el de Tyrell. Voz baja llena de apenas ira contenida. ¿Sabes quién soy? No. La mandíbula de Richard apretó los ojos, parpadeando con algo que Tyrell no pudo bastante lugar. Pánico tal vez, o tal vez ira al ser acorralado así. Tyrell Richard, dijo en voz baja, tratando de mantener control de la situación. Podemos discutir esta otra vez. No, Tyrell dijo su voz que se eleva un poco débil. Habla de ello. Ahora frente a ellos, Elías frunció el ceño mirando a su padre. Papá, ¿qué es? Hablando de la mano de Catherine tocada. La preocupación del brazo de Richard grabada en su rostro. Richard, ¿qué está pasando? ¿Por qué parece? Tan enojado el rostro de Richard era el de Stoney. Los ojos se fijaron en Tyrell, pero la tensión en su postura lo delató que no quería esta conversación. Sucederá aquí él no quería que la verdad saliera a la luz y eso solo alimentó la determinación de Tyrell. Tyrell respiró hondo y se tranquilizó. No soy solo un nuevo empleado en su empresa, soy el hijo que abandonaste. Los ojos de Catherine se abrieron como platos, congelando en su lugar lo que Elijah. La expresión pasó de la confusión a shock. Su boca se abrió ligeramente mientras miró de Tyrell a su padre. Richard permaneció en silencio, su rostro pálido, pero con la mandíbula apretada no lo negó. No pudo. Tyrell dio un paso más hacia él. Su voz temblaba con apenas ira controlada. Hace 24 años despediste a mi madre. La puso en la lista negra de la industria. La dejaste sin nada y te alejaste. Y ahora estoy de pie aquí trabajando para ti, mientras te sientas aquí fingiendo que nada de eso sucedió. La mano de Catherine voló hacia su boca, ojos muy abiertos con incredulidad. Richard es este. La verdadera expresión de Elijah endureció sus ojos entrecerrados, mientras miraba fijamente a su padre. «Papá, ¿de qué está hablando?» Richard no dijo nada. El peso de la verdad flotaba en el aire, demasiado pesada para evitarla. Demasiado real para negar su silencio fue él. La única respuesta que necesitaban eran los ojos de Catherine. Llena de lágrimas, su voz temblaba como ella miró a Richard. «Tienes otro niño. Le hiciste esto a alguien. Y nunca me dijiste que Tyrell sintió el nudo. En su pecho se aflojó ligeramente cuando él. La verdad finalmente comenzó a abrirse paso, grietas en Richards. Cuidadosamente vida construida. Miró a Richard. Su ira dando paso a algo más, algo casi como lástima que arruinaste su vida. Tyrell continuó su voz, más tranquilo ahora, más controlado. Nos dejaste sin nada y... ¿Crees que puedes simplemente sigue viviendo como si nada de eso nunca sucedió? Que la cara de Richard se había quedado sin expresión. Color abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez, el troll no lo vio como el poderoso CEO que siempre había parecido ser, pero como un hombre atrapado en el colapso de sus propias mentiras. La voz de Catherine rompió el silencio.
Tensión apenas por encima de un susurro. «Richard, ¿cómo pudiste?» Richard finalmente hablar, pero su voz era ronca y débil. «Hice un error. No pensé que no pensaste volvería a ti», Querelle dijo, terminando la frase por él. Pero el rostro de Elijah endureció sus ojos, brillando con ira mientras miraba fijamente a su padre. «Papá, ¿en serio hiciste esto? Tener un hijo del que nunca nos hablaste». La mano de Richard tembló cuando colocó su vaso sobre la mesa, sus ojos moviéndose entre su familia y Tyrell, atrapado en un momento que no podía controlar. «Pensé que todo había terminado. No lo hice. Quiero lastimar a alguien». Tyrell sacudió su amargura en la cabeza, arrastrándose en su voz. «Nunca termina. Richard, me lastimaste. Madre, me lastimaste y ahora». «Que vas a tener que enfrentar eso por un momento». Nadie. El suave murmullo del restaurante parecía desaparecer, dejando solo el peso de la verdad flotando en el aire. Catherine's. Las lágrimas cayeron silenciosamente, su mirada fija en el hombre que creía conocer de Elijah, manos apretadas en puños sobre la mesa, sus nudillos blancos de rabia, los de Richard. Los ojos finalmente se encontraron con los de Tyrell, otra vez, y esta vez no hubo más negación, solo la pesada carga de un pasado que había finalmente lo alcanzó. El restaurante se sentía frío, ahora con el suave resplandor de los candelabros proyectando largas sombras sobre la mesa. El zumbido de la conversación a su alrededor, seguían ajenos a la confrontación, se desarrolla, pero en Richard Mesa Collins el mundo había llegado a un alto. Catherine se secó las lágrimas con la mano temblando mientras lo colocaba sobre la mesa frente a ella. «Richard», ella susurró, «está llena de incredulidad. He estado mintiéndome a nosotros por todos estos años». Richard permaneció sentado inmóvil, su rostro sin color, mirando el vaso de vino delante de él. Sus manos, una vez así firme, tembló ligeramente. Miró más pequeño ahora, como si el peso de sus mentiras finalmente lo había presionado hacia abajo. Elijah se inclinó hacia adelante con la voz tensa. «Ira, tienes otro hijo que arruinaste la vida de alguien y pensamos que nunca lo haríamos». Descubrí que Tyrell estaba al borde del mesa. Su pecho palpitaba con una mezcla de las emociones. Se enfurecen y duelen, y algo así como vindicación. La verdad finalmente salió a la luz, abierto, y ahora Richard no podía esconderse detrás de su poder o riqueza. No podía fingir más. Los ojos de Richard parpadearon, a Tyrell por un breve momento. Y luego de vuelta con su esposa y su hijo, ¿no? «No quería lastimarte». Él comenzó su caballo de voz. Pensé que era. «Fue un error hace mucho tiempo». Error. La voz de Tyrell era aguda, cortando la tensión que no hiciste. «Solo comete un error. Destruiste en mí la vida de la madre. La pusiste en la lista negra». Ella sin nada, Catherine la jadeó, mano volando a su boca. «La pusiste en la lista negra». A ella su voz se quebró por la incredulidad. «Richard, ¿cómo pudiste hacer algo como que?» El rostro de Richard contorsionó la calma máscara opuesta que había usado durante tantos años, desmoronándose frente a su familia. Abrió la boca para hablar, pero no. Las palabras salieron, parecía acorralado, como si todo lo que había tratado de mantener enterrado finalmente había salido a la superficie. Y ahora no hay escape. «No tuve elección». Richard finalmente dijo en voz baja, casi suplicando, que no podía dejar que saliera. Tenía una familia, una carrera que tenía que proteger, todo lo que había construido. Elijah se puso de pie. De repente su silla rozó en suelo. «Piso así que te protegiste y te fuiste a hacerles». Sufrir. Su voz estaba llena de asco, que no te importaban, solo me importaba tu reputación, Tyrell. Observó cómo el hombre que había parecido el intocable ahora parecía completamente derrotado. Las manos de Richard temblaron
cuando alcanzó su copa tomando un largo sorbo de vino. Su mirada estaba desenfocada como si no pudiera soportar mirar a alguien a los ojos, los de Catherine. Las lágrimas cayeron en silencio mientras la sacudía. Cabeza, confié en ti, Richard. Construí una vida contigo. ¿Cómo pudiste mentirme así? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? La palabra niño parecía colgar en. De tus elecciones todos los días los ojos de Richard parpadeó con algo parecido a la vergüenza. Pero era muy poco y demasiado tarde. Había vivido su vida en Comfort, construyendo un imperio, mientras Amara había luchado por criar Tyrell. Solo no había excusa, no justificación que podría compensar que la cara de Elijah era dura, su voz goteando de asco. Nos mentiste, papá. Tú construiste esta imagen perfecta, pero es todo mentira. ¿No es así? ¿Cuántos otros? Hay secretos. ¿Cuántas otras personas? ¿Te has lastimado? Richard negó con la cabeza. Voz apenas un susurro. No hay nadie de tus elecciones todos los días. Los ojos de Richard parpadeó con algo parecido a la vergüenza, pero era muy poco y demasiado tarde. Había vivido su vida en Comfort construyendo un imperio, mientras Amara había luchado por criar Tyrell. Solo no había excusa, no justificación que podría compensar que la cara de Elijah era dura, su voz goteando de asco. Nos mentiste, papá. Tú construiste esta imagen perfecta, pero es todo mentira. ¿No es así? ¿Cuántos otros? Hay secretos. ¿Cuántas otras personas? ¿Te has lastimado? Richard negó con la cabeza. Apenas un susurro. No hay nadie de lo contrario. Te juro. ¿Esperas que creamos? La voz de Catherine se quebró de nuevo. Ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Después de todo esto, me has estado mintiendo durante más de 20 años. Richard, ni siquiera ya no sabes quién eres. El corazón de Tyrell retorcido al ver el dolor de Catherine. Ella había sido atrapada en medio de esta inconsciente de la vida. Que tenía su marido quedó atrás. Pero Tyrell no pudo dejarlo. Él mismo siente lástima por ella. Todavía no. Ella fue tanto una víctima de Richard mentiras como él y su madre lo habían sido. Pero todavía había tantas cosas que ella no sabía. No eres el único al que lastimó a Tyrell, dijo en voz baja, su voz llena de un fría ira mi madre. Amara, ella trató de recuperarse después del despido de Richard. Ella trató de encontrar trabajo, pero donde quiera que fuera, ella estaba excluida. Él la pusimos en la lista negra y arruinamos su reputación. Luchó durante años mientras estaba sentado aquí. Vivir como si nada hubiera pasado. El rostro de Catherine se arrugó cuando el peso de las palabras de Tyrell se hundió en ella. Se volvió hacia Richard, su voz apenas por encima un susurro. Le hiciste eso que arruinaste su vida, solo para proteger la tuya. Las manos de Richard temblaron cuando colocó su vaso sobre la mesa. Sus ojos se llenaron con culpa y arrepentimiento. No sabía qué más que hacer, dijo débilmente. Tenía miedo. Elías, asustado, escupió su voz. Levantándote. Teníamos miedo. Esa es tu excusa, Tyrell. Sintió la rabia burbujear dentro de él otra vez. Pero esta vez no fue solo para él mismo. Fue para su madre, para todos los años que había luchado. Todos los sacrificios que había hecho. Solo para mantener el miedo de Richard. Les había costado todo lo que no puedas tener miedo. Tyrell, dijo con voz temblorosa. Enojo, no perdiste todo lo que hicimos. Richard miró a Tyrell con los ojos lleno de algo que casi parecía remordimiento. Lo siento, susurró. Las palabras huecas y débiles. Lo siento mucho. Pero Tyrell no estaba interesado en disculpas. No ahora, no después, de todo lo siento. No cambia nada. Tyrell, dijo su voz fría, no arregla lo que lo hiciste.
No puedes pedir perdón y aléjate. Richard abrió la boca para hablar, pero Catherine lo interrumpió, voz temblando de ira. Tyrell, ¿verdad? No puedes arreglar esto con una disculpa. Richard, nos mentiste, y tú destruyó sus vidas. Y ella recurrió a Tyrell. Su expresión se suavizó, como si fuera fresca. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo siento mucho. Tyrell no sabía. No sabía nada de esto. Tyrell la miró con enojo. Aún está hirviendo, pero él asintió. Lo sé, esto no es tu culpa, Elías. Que tuvo estado en silencio por un momento, habló de nuevo. Su voz se llenó de incredulidad. ¿Y qué? Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer con esto? Papá hace como si nada hubiera pasado. Richard no respondió. Miró hacia abajo. La mesa, sus manos sacudiendo su rostro pálido. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, tan intocable, ahora se redujo a un caparazón de la persona que tenía. Fingimos ser, ya no podemos fingir. Catherine dijo en voz baja. Su voz se llenó. Con dolor, tenemos que afrontar este Tyrell. El pecho se apretó mientras observaba a Richard, este hombre que había causado tanto daño, sentado allí en silencio, incapaz de respuesta por sus acciones. La verdad había finalmente sale, y ahora la familia él había construido ojos en línea. Se estaba desmoronando a su alrededor. He dicho lo que necesitaba. Digamos que Tyrell dijo con voz firme, pero frío, ahora depende de ti decidir cómo lidia con ello. Las lágrimas de Catherine cayeron. Libremente, ahora, e incluso Elías, que había sido lleno de ira hace unos momentos, miró, perdió el peso de la traición de Richard. Había destrozado a su familia y había sido tanto de él. Definitivamente miró hacia arriba, su voz apenas por encima de un susurro. Arregla esto, lo haré bien, pero Tyrell sacudió la cabeza. No puedes arreglar esto. Richard, no puedes deshacerlo. ¿Qué has hecho? Con esa té alejada de la mesa dejándolos para aliviar con la verdad. Mientras salía del restaurante, el peso sobre su pecho se aflojó solo un poco. Poco terminó el enfrentamiento y la verdad finalmente había quedado al descubierto. Pero el daño ya estaba hecho. Y no hay vuelta atrás. El zumbido alrededor de él. La oficina de Collins Associates estaba a diferentes conversaciones de hoy, que fueron normalmente ligero y profesional, tenía un borde afilado de los ojos de Gossip, se dirigió hacia la oficina de Richard Collins, las paredes de cristal. Aparentemente más transparente que nunca, aunque todos están dentro del edificio. Podía ver las grietas formándose alrededor del hombre que había construido un imperio. Tyrell estaba sentado en su escritorio, observando el movimiento del frente a su alrededor. La noticia se había difundido más rápido de lo que esperaba, y ahora, él. Los susurros se habían abierto discusiones, todos conocían a Richard Collins, el intocable CEO, ya no era invencible. Y se quedó mirando el informe frente a él, las palabras borrosas. Debería haber sentido alguna sensación de satisfacción al saber que el hombre que había arruinado la vida de su madre fue finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero en cambio hubo un silencio vacío que se instaló en su interior. Ira que lo había llevado a confrontar, Richard ya no ardía como ferozmente. Ahora solo estaban las consecuencias. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Texto de su madre. ¿Cómo estás, Tyrell? Suspiró, escribiendo una respuesta rápida. Es todo. En la oficina, ahora todos la conocen. La respuesta llegó casi al instante. ¿Estás bien? Dudó. Antes de responder, creo así, que solo trato de descubrir qué viene. Luego Tyrell se reclinó en su silla, mirando hacia el otro extremo del hielo oficina, donde permaneció la puerta de Richard cerrado. Nadie lo había visto entrar hoy, y ya corrían rumores sobre algunos. Dijo que estaba escondido en su casa,
evitando la mirada pública de los demás. Se especuló que se reuniría con abogados, tratando de protegerse de la tormenta que se estaba gestando. No lo hizo. Importa que la verdad saliera a la luz de vez en cuando. No había vuelta atrás al mediodía. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era un mensaje de texto de su madre. Era un correo electrónico de toda la empresa. La línea de asunto era simple anuncio de la empresa. Su corazón corrió mientras lo abría. Querido equipo, con efecto inmediato, Richard Collins ha dimitido de su cargo de director general de Collins Associates. La junta de los directores han nombrado un CEO interino. Mientras la empresa realiza la transición, este periodo, seguimos comprometidos con nuestros valores y continuaremos defendiendo la integridad y reputación de la empresa. Gracias por su continua dedicación durante este tiempo. La mano de Tyrrell apretado alrededor de su teléfono. Ya estaba hecho. Richard estuvo fuera por un momento. Simplemente se sentó, allí mirando el correo electrónico, dejando que las palabras se hunden en el hombre que había ejercido tanto, mucho poder, quien había tomado decisiones que vidas destruidas sin pensarlo 2 veces, finalmente había perdido su asiento en la cima. Pero no fue la victoria que tuvo Tyrrell. Imaginé que había imaginado este momento de tal manera. Muchas veces, la perdición de Richard, su público humillación. Pero ahora que era real, no sentí lo que Tyrrell pensaba. ¿No habría habido una oleada de triunfo? Sensación de cierre. Simplemente se sentía hueco. El teléfono de Tyrrell volvió a sonar, tirando de él, de sus pensamientos. Otro texto de su madre. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Con esto, se quedó mirando el mensaje por un largo momento antes de responder. Sí, él es. Hecho, pero no se siente como lo pensaba. Su respuesta sería más lenta. Tiempo más cuidadoso. No se sentirá como si fueras tú. Esperaba Tyrrell, pero hiciste lo que tenías. A usted le enfrentó. Eso es lo que importa. Tyrrell cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras lo invadieran. Ella estaba correcto. Había hecho lo que tenía que hacer. La verdad salió a la luz y Richard se fue. Pero el costo de todo esto todavía pesó pesado en su pecho más tarde esa tarde. Los susurros en la oficina se habían vuelto en discusiones en toda regla que Tyrrell mantuvo con la cabeza gacha, evitando al curioso miradas que algunos de sus compañeros se tiró en su camino. Él no quería ser parte del chisme. Él no quería ser el centro de atención. Él solo quería pasar el día. Pero como las horas, arrastrado por un enrejado, sabía que no podía evitarlo. Para siempre, en algún momento, tendría que enfrentar la realidad de lo que había. Con voz tranquila, pero el serio Tyrrell asintió y la siguió hasta una tranquila sala de conferencias en la parte trasera de la oficina. La habitación era pequeña, con vidrio paredes que ofrecían una vista del piso bullicioso afuera. De Miss Robinson cerró la puerta detrás de ellos, doblándola. Brazos sobre su pecho, mientras se inclinaba contra la mesa. Así que comenzó su tono medido. Estoy seguro de que has visto las noticias. Tyrrell asintió sin saber dónde estaba. La conversación iba. Sí, ella miró. Él, por un momento entrecerrando los ojos. Sé un poco sobre tu conexión con él. Con voz tranquila, pero él serio, Tyrrell asintió y la siguió hasta una tranquila sala de conferencias en la parte trasera de la oficina. La habitación era pequeña, con vidrio paredes, que ofrecían una vista del piso bullicioso afuera. De Miss Robinson cerró la puerta detrás de ellos, doblando los brazos sobre su pecho mientras se inclinaba contra la mesa. Así que comenzó su tono medido.
Estoy seguro de que has visto las noticias. Tyrell asintió sin saber dónde estaba. La conversación iba. Sí, ella miró. Él por un momento, entrecerrando los ojos. Sé un poco sobre tu conexión con él. Corazón de Richard Tyrell dio un vuelco. No esperaba que lo hiciera, señorita. Robinson asintió lentamente y se corrió la voz. No conozco todos los detalles, pero la gente están hablando. Tyrell sintió algo familiar o presión en su pecho. El miedo de ser expuesto arrastrándose en lo que son exactamente. Dicen que ella suspiró pasando una mano a través de su cabello, principalmente que eres suyo hijo, que el enfrentamiento en el restaurante no era exactamente privado. El estómago de Tyrell dio un vuelco porque no lo había hecho. Pensé en que el restaurante tenía estado ocupado, lleno de gente que estaba probablemente igual de interesado en chismes como lo eran en sus comidas. De por supuesto, se correría la voz. No quise decir para que esto suceda. Tyrell dijo que en voz baja solo necesitaba confrontarle, por lo que hizo. La señorita Robinson asintió. Su expresión se suavizó. Lo entiendo, no te culpo, pero necesitas serlo cuidado. Tyrell, esta empresa va a través de un momento difícil en este momento con Richard renunciando. Habrá mucho escrutinio. La gente será mirándote. Tyrell tragó con fuerza él. El peso de sus palabras se hunde en lo. ¿Qué hace? ¿Quieres decir? Quiero decir que necesitas decidir qué quieres hacer. Ella dijo tranquilamente, quedándose aquí trabajando en la empresa. Tu padre construido vendrá con desafíos. La gente va a hacer preguntas y van a querer respuestas. Tyrell la miró fijamente y su mente se aceleró. No lo había hecho. Pensé en que había sido tan centrado en confrontar a Richard para hacer él se enfrenta a la verdad de que no lo había hecho. Consideró las consecuencias de trabajar aquí, permanecer a la sombra de su padre. Leer así no se trataba solo del trabajo. Ya no tienes que decidir bien. Ahora la señorita Robinson añadió su voz más suave. Ahora, pero piénsalo. Este lugar es cambiando y necesitas averiguar si quieres ser parte de ese cambio. Tyrell asintió lentamente con el peso de sus palabras posándose sobre sus hombros. Gracias, lo pensaré. La señorita Robinson me lo dio. Un pequeño asentimiento antes de salir de la habitación, dejando a Tyrell solo con sus pensamientos cuando Tyrell dejó la oficina esa tarde. El sol se había puesto debajo del horizonte, proyectando largas sombras por las calles de la ciudad. Caminó lentamente, su mente pesada con todo lo que había. Sucedió que Richard se había ido. Había dado un paso obligado a salir por la verdad de que Tyrell había expuesto. Pero ahora Tyrell se quedó con una opción. Podría quedarse en Collins Asociados, conociendo la historia que yacía detrás del éxito de la empresa. O es hora de seguir adelante para dejar la sombra de su padre detrás y encontrar un nuevo camino que él aún no tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que la verdad había cambiado todo, y ahora tenía que resolverlo. ¿Dónde se encontraba después mientras llegué a su apartamento al teléfono de Terrell? Volvió a sonar otro mensaje de texto de su madre. Ven a casa, resolveremos esto. Juntos. Tyrell sonrió levemente. Pesó sobre su pecho levantando solo un poco. Se había enfrentado al pasado. Ahora era hora de decidir qué tipo de futuro quería construir. Tyrell se sentó en el mesa de cocina. La calidez familiar de su apartamento de la madre que lo rodea, el olor a café recién hecho, lleno el aire, mezclándose con el suave zumbido de la radio de fondo, era un momento tranquilo y pacífico, pero el peso de los últimos días todavía persistían en él. Habitación Amara estaba en la estufa de espaldas. Se volvió hacia él mientras revolvía una olla de avena. Ella no había dicho mucho desde que él había entrado por la puerta la noche antes, y Tyrell
sabía que estaba esperando que él le dijera lo que había sucedido, esperando que él dijera lo que planeaba hacer a continuación. No se lo había imaginado. Eso aún está claro, pero al menos aquí en esto pequeño espacio familiar que el mundo no tenía, parece tan pesado. Amara dejó la olla a un lado y se volvió hacia él secándose las manos. «¿En un paño de cocina del que quieres hablar?» Él la miró con cansancio. «En sus huesos es demasiado pesado para esconderlo. Renunció, Richard se ha ido. La empresa ya lo ha anunciado». A Mars los ojos se suavizaron mientras se sentaba frente a él. «De él escuché que está en todas las noticias. Lo están llamando escándalo». Tyrell asintió frotándose las manos, mientras traté de encontrar las palabras que no siente. «Como pensé que sería mamá, pensé que no sé. Pensé que sentiría algo. Más alivio, tal vez satisfacción. Pero yo». No se acercó a la mesa y puso una mano sobre la suya. «Es porque esto no se trata solo de él. Se trata de todo lo que pasamos y nada ahora puede deshacer lo que pasó». Tyrell miró su mano y las líneas de desgaste y resistencia grabados en ella. Piel por la que había pasado tanto. Cargó tanto peso durante tantos años. Y ahora, incluso con Richard fuera de la imagen, las cicatrices quedaron. No sé. ¿Qué hacer a continuación? Tyrell admitió su voz tranquila. Quedarse en la empresa se siente mal, pero irse, no sé si eso es la respuesta. O Amara asintió con los ojos llenos de comprensión, que no tienes para decidir todo ahora mismo. Tyrell, ya has hecho la parte más difícil. Lo enfrentaste, le hiciste reconocer lo que él. Tyrell se tragó con fuerza los recuerdos de aquel enfrentamiento aún fresco en su mente. Sigo pensando en todo. Esos años, todas las veces que pregunté sobre mi padre. Y tú no pudiste decirme la verdad. Y ahora que lo sé, se siente como. No valió la pena. La expresión de Amara se suavizó y se inclinó hacia adelante. Voz suave pero firme. Valió la pena. Tyrell merecía saber la verdad. Y, no importa lo doloroso que haya sido, tú necesitaba oírlo. Pero él dejó escapar un tembloroso respira. El peso de sus palabras hundiéndose en ella. Tenía razón. A pesar de que la verdad había destrozado la imagen del padre que había imaginado, que todavía era su verdad. Y ahora, con todo al descubierto, podía finalmente empiezo a avanzar yo solo. No sé a dónde ir desde aquí. Tyrell dijo su voz apenas por encima de un susurro. La mano de Amara se apretó alrededor de la suya. Fuerte, Tyrell, más fuerte de lo que crees. Has pasado por todo y haz sal por el otro lado. Y ahora tú llega a decidir qué sucede a continuación, para construir la vida que deseas sin cualquiera que te detenga. Tyrell la conoció, ojos, y por primera vez en días, él sentía un destello de esperanza. No era mucho, pero fue algo. Tienes razón, dijo en voz baja. Puedo seguir adelante con esto. Amara sonrió con una pequeña sonrisa, cansada, pero una que sostenía un mundo de fuerza que ambos. Puede que el día transcurriera lentamente, pero así fue. Lleno de pequeños momentos de consuelo, Tyrell se quedó con su madre ayudando por él. Apartamento, preparando la cena juntos y compartiendo historias sobre cualquier cosa menos Richard Collins. Para el primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitieron disfrutar de él. La simplicidad de estar juntos. Sin él, el peso del pasado se cierne sobre ellos. Más tarde, esa noche, mientras estaban sentados en el sofá, viendo una repetición de una vieja comedia, Tyrell le dirigió a Amara la pregunta que había estado en su mente todo el día, finalmente empujando su camino hacia la superficie. ¿Verdad? ¿Crees que alguna vez seremos reales? Justicia por lo que hizo Tyrell pidió. En silencio la mirada de Amara permaneció fija en la tele, su cara pensativa. Nosotros ya en cierto modo. Tyrell frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir con que ella se volvió hacia él? Expresión tranquila, pero decidida. Justicia. No siempre se trata de castigar a Tyrell. A veces se trata de sobrevivir.
Richard, puede que haya destruido mi carrera, pero él no me destruiste. Yo te crié. Nosotros sobrevivimos, y ahora somos más fuertes que nosotros. Lo habría sido si se hubiera quedado en nuestras vidas. Tyrell la miró fijamente en la profundidad de sus palabras, hundiéndose en ella. Tenía razón. Habían sobrevivido a pesar de todo. Richard lo había hecho a pesar de los obstáculos. Él había arrojado en su camino. Ellos habían construido una vida que no fue fácil y no siempre fue justo, pero lo habían logrado. A través de la justicia no se trata solo de ver. Él cae Amara, continuó su voz constante. Él había construido una vida que no fue fácil y no siempre fue justo. Él había logrado. Suben a su garganta las emociones, arremolinándose dentro de él. Es demasiado complejo para expresarlo con palabras. Había pasado tanto tiempo concentrado en la idea de derribar a Richard, de hacerlo pagar por lo que había hecho, pero ahora, sentado aquí con su madre, se dio cuenta que la verdadera victoria estuvo en el hecho de que habían llegado hasta aquí, a pesar de todo. Supongo que tienes razón, Tyrell dijo suavemente, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Todavía estamos aquí. Amara le apretó la mano y sus ojos se llenaron. Con orgullo, y siempre seremos los. A la mañana siguiente, Tyrell se despertó sintiendo más ligero de lo que tenía en días. El peso del pasado todavía estaba ahí, pero no se sintió tan sofocante como antes. Antes de pararse en la cocina haciendo café, como la luz de la mañana transmitió a través de la ventana el mundo. Afuera estaba tranquilo y pacífico, mientras vertía una taza para él y su madre. Pensó en las opciones que tenía por delante. Podría quedarse en Collins Associates, pero cuanto más pensaba en ello, más se dio cuenta de que la empresa representaba todo lo que quería dejar atrás. Era el legado de Richard, no el suyo. Empezar de nuevo para construir algo suyo propio, no contaminado por la sombra de su pasado del padre. Amara entró en el cocina, todavía en bata, y sonrió cuando lo vio por la mañana. Le dijo, voz suave pero cálida, «Mañana, Tyrell», respondió entregándole una taza de café. Se sentaron juntos a la mesa. La tranquila quietud de la mañana instalándose sobre ellos. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. No necesitaban. Había una paz entre ellos. Ahora, una sensación de comprensión que no había sido allí. Antes de que finalmente Tyrell rompiera el silencio. «Creo que me voy a ir, Collins Associates». Amara lo miró. Su expresión es tranquila, pero te apoya. No tienes que tomar esa decisión correcta. Ahora sé que Tyrell dijo tomando un sorbo de su café, pero creo que es el correcto. Muévete, no puedo quedarme ahí trabajando en el sombra de lo que él hizo. Necesito hacer algo más, algo que es mío. Amara asintió. El orgullo brillaba en sus ojos. Creo que es una buena idea. Tyrell sonrió, levantando peso de su pecho. Sí, lo es. Se quedaron ahí sentados un rato más, hablando del futuro, sobre las posibilidades que se avecinan para la primera vez en años. Tyrell sintió que tuvo control sobre su propia vida en el pasado. Siempre estaría ahí, pero ya no tenía el poder de definirlo. Se había enfrentado a su padre, había descubierto la verdad, y ahora era libre de construir la vida que quería. Uno que fuera definido por sus elecciones, no errores de Richard. Como el sol de la mañana se elevó más alto en el cielo, Tyrell miró a su madre. Corazón lleno de gratitud por todo ellos habían pasado juntos. Hicimos, dijo en voz baja con una pequeña sonrisa. Los labios de Amara le devolvieron la sonrisa, y sus ojos se llenaron. Con amor y orgullo, sí lo hicimos. 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 Sí lo hicimos.